Después de este video vas a entender a la perfección cómo es que una falla cardíaca, un problema en el riñón o un problema hepático nos puede generar edema. Si no sabes de lo que te estoy hablando es porque no has visto el anterior video, que es la parte 1. Te invito a que lo revises y luego vuelvas para que lo entiendas a la perfección. Entonces, ya que estás aquí, comencemos. Nosotros en la primera parte vimos que una de las razones por las que se genera edema es por un aumento en la presión hidrostática. Además de eso, tenemos por consecuencia que si el edema es un acúmulo de líquido en el espacio intersticial, cuando hay un aumento en la volemia es más sencillo para nosotros hacer edema. Ya que tenemos esto claro, sigamos con la falla cardíaca. Lo que sucede en la falla cardíaca es que no hay una suficiente fuerza por parte del corazón, por eso es falla cardíaca. En este caso lo vamos a dividir en izquierda y en derecha, pero antes debemos recordar cómo es que funciona el corazón. Recuerda que tenemos arterias que suelen llevar la sangre oxigenada y las venas que suelen llevar esa sangre no oxigenada. En la parte derecha vamos a encontrar las cavas, tanto superior e inferior, que van a ser las venas que van a traer esa sangre del cuerpo. Van a llegar a la aurícula derecha, de aquí va a pasar al ventrículo y en sístole van a ser llevadas por medio de las arterias pulmonares a los pulmones, con el fin de que esta sangre sea oxigenada. Después esa sangre oxigenada por medio de las venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda van a pasar al ventrículo y en el ventrículo por medio de la sístole va a ir hacia la aorta, con el fin de que vaya a oxigenar las diferentes células de nuestro cuerpo. Ya que sabemos eso, nos vamos a parar en la falla cardíaca izquierda, más específicamente en la sístole. ¿Qué es lo que sucede? Que el corazón no logra expulsar la cantidad suficiente de sangre. La perfusión normal que debería tener es del 60%. Cuando hablamos de falla cardíaca es porque esos valores van a llegar del 30 al 35%. Eso va a generar que haya un acúmulo de sangre en el ventrículo izquierdo porque no logró llevar toda esa sangre hacia las arterias. Antes del ventrículo está la aurícula. Entonces en el ventrículo, al haber una mayor presión, va a ser necesario que la aurícula genere una mayor presión para poder pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Pero antes de la aurícula tenemos a las venas pulmonares, que buscan dar esa sangre oxigenada a la aurícula, pero al ventrículo estar con mayor presión. Genera que la aurícula tenga mayor presión y genera que las venas pulmonares tengan que hacer una mayor presión. Esto así sucesivamente va a generar que los bronquiolos pulmonares tengan que hacer mayor presión y al final el pulmón genere edema por ese aumento de la presión, en este caso hidrostática. Esto además suele contener síntomas como que el paciente expulse tos con sangre, ya que se logran romper algunos pequeños vasos, disnea y claramente el derrame pulmonar. Después tenemos la otra parte, el lado derecho del corazón, en el cual cabe resaltar que la mayoría de veces la causa de falla cardíaca derecha es una falla cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque pues tienes que seguir el recorrido. Recuerda que si el sístole nos hizo generar un aumento de la presión hasta llegar a los pulmones, pues también se va a ver afectado la parte derecha. Si decimos que hay un aumento en la presión en la parte derecha, ¿quién eran los que llegan ahí? Exacto, las cavas. Y las cavas pues van a tener que hacer una mayor presión para poder pasar esa sangre que se necesita en la parte derecha. Esta presión aumentada va a verse en las venas de todo nuestro cuerpo, generando así una falla cardíaca derecha, una anasarca, que como vimos en la primera parte del video de edema, es un edema generalizado. Aquí encontramos dos teorías para explicar esto, una llamada retrógrada y una llamada anterógrada. Recuerda en retrógrada que es retro, como del pasado. Entonces la retrógrada va a ser en diástole. En cambio la teoría anterógrada es cuando está en sístole. Se va a presentar además de sístole, pues va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que va a haber una menor eyección de sangre. Recuerda esos valores del 30 al 35%. Cuando hay poco flujo de sangre en los riñones, al activar este sistema, además de la vasoconstricción,
se va a generar una reabsorción del sodio. Y esta reabsorción del sodio es lo que también nos va a ayudar a ir hacia ese edema. Aquí aparece un concepto importante que es la remodelación cardíaca, que puede tener un lindo nombre, pero es algo malo, algo que no es beneficioso para nuestro cuerpo, ya que la remodelación cardíaca no es más que el intercambio de miocitos, que son las células del corazón, por tejido fibrótico, o sea, una cicatriz. El problema es que esa cicatriz no es funcional, generando que las otras células tengan que trabajar más o generando que el corazón no pueda hacer su función correcta porque no tiene la cantidad de células suficientes. Esto se ve cuando está activado el sistema simpático. Por eso se suelen usar medicamentos que llevan hacia lo parasimpático, como lo son los beta bloqueadores. Esto se suele usar en insuficiencia cardíaca, pero solamente cuando es leve o moderado, ya que cuando es muy severo sería un completo error usar estos, ya que lo que necesitamos es que el corazón aumente su inotropismo, y lo que hacemos con fármacos parasimpáticos es lo contrario. También es importante recalcar que cuando hay una distensión de la aurícula, como sucede en esta falla cardíaca, aparece algo llamado péptidos natriuréticos, que su función podríamos verla como contrarrestar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. El problema es que este es mucho más fuerte, así que no es que lo elimine o lo limite, pero sí suele regularlo un poco más. El hígado es supremamente fundamental acá, porque primero va a generar a la albúmina, que ya vimos que era la proteína que nos ayudaba fuertemente en mantener una presión oncótica, y segundo porque se encarga de eliminar a la aldosterona. Entonces, si el hígado está en malas condiciones, pues no va a poder realizar estas funciones de forma adecuada, ya que primero, si no generamos esa albúmina, pues va a haber una disminución de la presión oncótica, y si no se degrada la aldosterona va a haber mayor reabsorción de agua y eso va a generar un aumento de la presión hidrostática, encontrando un desbalance total acá. Un ejemplo es con la cirrosis. En la cirrosis hay obstrucción de las venas dentro del hígado. La circulación venosa intrahepática aumenta su presión para vencer la resistencia. Esto genera aumento de la presión portal por consecuencia. Hay aumento así de la presión del resto del sistema venoso por drenar en la porta. Esto aumenta la presión hidrostática en el capilar. Además, la disminución de la presión oncótica, más el aumento de la presión hidrostática que es dada por ese aumento de presiones, van a generar edema. Aquí, ya que estamos hablando de cómo el hígado sintetiza las proteínas, pues aunque el hígado esté en adecuadas condiciones, no va a poder sintetizar esa proteína si no tenemos el consumo. Es por eso que en la desnutrición también se genera edema, más específicamente por una enfermedad llamada Kwashiorkor, en donde el paciente tiene un déficit de proteínas, no de carbohidratos y tampoco de lípidos, por lo cual tiene la apariencia que puedes ver, y uno pensaría que es un niño que tal vez está gordo, pero no, todo lo contrario, tiene esa desnutrición por la falta de proteínas, y esa falta de proteínas genera anasarca, que como ya debes saber es un edema generalizado. Y ahora llegamos a la parte renal. Recuerda que el riñón, además de tener ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona, cumple la grandiosa función de filtrar la sangre. Cuando él está en adecuadas condiciones, va a generar que no haya eliminación de proteínas, porque es algo que necesitamos. Tampoco la presencia de sangre en orina, y es por eso que nosotros orinamos amarillo y no color rojo. Pero aquí encontramos dos síndromes, más específicamente el nefrítico y el nefrótico. En el nefrótico va a generar un aumento de la excreción de proteínas y consecuentemente el riñón no lo está filtrando bien. El cuerpo, buscando compensar esto, va a decirle al hígado: hey, ponte a trabajar. Entonces va a intentar transformar esas lipoproteínas que tiene en proteínas. El inconveniente es que pues primero las proteínas se van a seguir yendo por el riñón y segundo, este trabajo nos va a generar hiperlipidemia. Además del cuerpo estar expulsando las proteínas generando una disminución de la presión oncótica, va también a eliminar antitrombina e inmunoglobulinas.
por lo que también te puedes imaginar que es usual que estos pacientes generen coágulos, y esos coágulos pueden generar trombos, y esos trombos pueden ser una trombosis venosa profunda o un émbolo pulmonar, y esto nuevamente nos puede generar edema y también muchos más problemas. Las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico son las siguientes: proteinuria mayor a 3.5 gramos, hipoproteinemia, ascitis, que la ascitis es esa acumulación de líquido dentro del peritoneo, edema, hiperlipidemia y paciente con tendencia a la hipercoagulación, ya que recuerda, está también habiendo una eliminación de la antitrombina. Y tenemos después el síndrome nefrítico, que acá va a haber un proceso inflamatorio, el cual va a generar que haya eliminación de eritrocitos, mostrando que el paciente va a presentar sangre en la orina. Aquí se va también a eliminar proteínas, pero no a nivel tan grande como en el síndrome nefrótico. Aún así, al eliminar proteínas ya sabes que se va a disminuir la presión oncótica. Es por eso que los pacientes suelen presentar edema palpeoral. Aquí encontraremos que la lesión en el glomérulo se caracteriza por infiltración de células inmunitarias. Esto genera una reacción inflamatoria con daño capilar, salida de los eritrocitos con alteraciones hemodinámicas que afectan la tasa de filtración glomerular. Esto se manifiesta clínicamente por oliguria, retención urinaria con hipertensión, esto como respuesta compensatoria. La hipertensión arterial produce riñones isquémicos, los cuales secretan aún más renina, y esta empeora aún más la hipertensión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como ya sabemos, va a generar retención de agua y sodio, y esto va a causar edema. Pues bien, es así como estos tres amigos nos pueden generar edema. Espero que te haya quedado súper claro. Si no has visto la primera parte, te recomiendo a que vayas a verla y después le eches nuevamente un vistazo a este video.